En la vida cotidiana nos encontramos expuestos a una gran variedad de situaciones que desafían nuestro equilibrio emocional, nuestra capacidad de respuesta y nuestra estabilidad interna. Entre estos desafíos, uno particularmente común pero profundamente perturbador es el recibir palabras ofensivas, descalificaciones o insultos por parte de otras personas. Estos actos pueden aparecer en contextos diversos como una discusión, una crítica injustificada o incluso un comentario aparentemente inofensivo pero cargado de desprecio. Frente a esto, muchas personas buscan herramientas que les permitan mantener la calma, conservar la claridad mental y evitar que la rabia o el dolor gobiernen sus actos. En este sentido, el estoicismo, una filosofía antigua pero profundamente vigente, ofrece enseñanzas valiosas para afrontar estos momentos con firmeza, sensatez y serenidad. A través de sus principios, el estoicismo propone un camino hacia la paz interior, hacia la liberación del sufrimiento innecesario y hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente libre, incluso en medio del caos externo. Si estás dispuesto a hacer un cambio real en tu vida, si estás comprometido a mantener tu calma frente a las ofensas y a cultivar tu fortaleza interior, comenta la frase "soy dueño de mi respuesta" en los comentarios. Esta frase será tu promesa contigo mismo de que a partir de hoy, no reaccionarás impulsivamente ante los insultos, sino que responderás con sabiduría y templanza. Ahora empecemos. Una de las ideas fundamentales del estoicismo es que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí tenemos el poder absoluto de decidir cómo responder a ello. Esta simple afirmación encierra una transformación radical en la manera en que percibimos la vida. Muchas veces creemos, aunque sea de forma inconsciente, que deberíamos tener influencia sobre lo que otros piensan de nosotros, sobre cómo nos tratan o sobre lo que dicen cuando nos mencionan. Sin embargo, la verdad es que las opiniones ajenas, por más hirientes o equivocadas que sean, pertenecen a la esfera de lo incontrolable. Intentar cambiarlas, resistirse o defenderse compulsivamente, suele generar más angustia que alivio, más frustración que paz. Por eso el estoicismo insiste en la importancia de aceptar con ecuanimidad todo aquello que no depende de nuestra voluntad. Cuando una persona insulta, en realidad está revelando más de sí misma que de aquel a quien dirige sus palabras. El insulto habla del carácter, de los valores y del estado mental de quien lo emite. Es una expresión de su mundo interior, no del nuestro. Sin embargo, si reaccionamos con ira, con tristeza o con venganza, estamos permitiendo que ese mundo ajeno contamine el nuestro. Estamos otorgando poder a palabras que, por sí solas, no tienen el menor efecto real. Lo que da fuerza a un insulto no es su contenido, sino nuestra interpretación de él. Si creemos que un insulto es cierto, o nos toca una herida interna no resuelta, entonces le damos cabida en nuestro corazón. Pero si entendemos que no define quiénes somos, si lo observamos con desapego y sin juzgarlo como una amenaza personal, entonces pierde su impacto y se disuelve como el humo en el viento. El entrenamiento estoico consiste precisamente en aprender a filtrar nuestras emociones, a tomar distancia de lo que escuchamos y a cultivar una mirada interna más sólida, menos dependiente de la validación externa. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprender que muchas emociones son el resultado de interpretaciones erróneas o de expectativas poco realistas. Esperar que los demás siempre nos traten con respeto es una ilusión. En el mundo existen personas impulsivas, ignorantes o simplemente malintencionadas. Pretender que actúen de otra forma es un deseo que solo genera sufrimiento. Lo que sí está en nuestras manos es la posibilidad de elegir nuestra actitud, de decidir si vamos a dejarnos arrastrar por la emoción o si vamos a actuar desde la razón. Hay un tipo de libertad que es más poderosa que cualquier otra, y es la libertad de no ser perturbado por lo que no depende de ti. Esa libertad se entrena cada vez que alguien te ofende, y tú eliges no reaccionar. Se fortalece cada vez que respiras hondo, observas la situación con claridad y te recuerdas a ti mismo que tu dignidad no está en juego. Se afirma cada vez que decides no responder con la misma moneda, sino con una actitud que refleje tu madurez, tu inteligencia y tu dominio personal. Porque al final, quien reacciona de forma automática está siendo esclavo de sus impulsos. En cambio, quien responde con serenidad demuestra que ha conquistado su interior
Los estoicos nos invitan a ver los insultos como pruebas, como ejercicios de fortaleza emocional. Marco Aurelio, uno de los más célebres exponentes de esta filosofía, escribió que lo que te perturba no es lo que ocurre, sino tu juicio sobre ello. Esta idea puede parecer dura al principio, pero en realidad encierra una de las claves más poderosas del crecimiento personal. Si cambiamos la manera en que juzgamos las palabras ofensivas, si dejamos de tomarlas como algo personal y las observamos como meras opiniones ajenas, descubrimos que en realidad no pueden tocarnos. Somos nosotros quienes decidimos cuánto valor darles y qué espacio permitirles en nuestra mente. Cada vez que alguien te insulte, tienes una oportunidad de practicar la virtud. Puedes convertir ese momento en una ocasión para reforzar tu carácter, para recordar tus principios y para crecer como ser humano. Puedes verlo como una invitación a ser mejor, no a rebajarte. Puedes transformarlo en una ocasión para enseñar con el ejemplo que la verdadera fuerza no se demuestra con gritos ni con represalias, sino con la calma de quien sabe quién es y no necesita demostrarlo. Porque cuando no reaccionas con rabia, estás demostrando que has entendido una de las lecciones más profundas del estoicismo, que la tranquilidad no depende de lo que sucede, sino de cómo eliges enfrentarlo. Aceptar esta visión estoica no es fácil, especialmente en una sociedad que premia las respuestas rápidas, los enfrentamientos directos y la necesidad de tener siempre la última palabra. Pero quienes eligen este camino descubren algo que pocos conocen. La verdadera paz no viene de controlar a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Y en ese dominio se encuentra la libertad más pura, la que no necesita imponerse porque ya lo ha conquistado todo desde dentro. En tiempos donde la sensibilidad parece estar al límite, y cualquier comentario puede convertirse en una chispa que encienda el enojo ajeno, es inevitable notar cómo una parte de la sociedad parece caminar sobre una cuerda floja emocional, siempre al borde del estallido, como si estuvieran buscando deliberadamente el momento preciso para sentirse atacados y así desatar su frustración acumulada. Esta tendencia a ofenderse con facilidad transforma los espacios de diálogo en campos minados, donde la libertad de expresión se enfrenta constantemente al juicio de quienes no distinguen entre una opinión y una agresión. Ante este fenómeno, el pensamiento estoico ofrece una perspectiva distinta, firme y sosegada, que invita a ver el enfado no como una respuesta inevitable, sino como una elección que puede y debe ser evitada. Desde esta filosofía, la mayoría de los casos de enojo resultan inútiles, incluso contraproducentes, ya que no transforman lo que ha sido dicho ni cambian la opinión de quien lo expresó, sino que más bien envenenan al que lo siente y lo alejan de su centro interior. El estoicismo propone un camino distinto, más racional y más beneficioso a largo plazo, porque entiende que cada reacción emocional desenfrenada representa una concesión de poder. Enfadarse por cada palabra maldicha, por cada comentario malintencionado, implica entregar el control de nuestro estado de ánimo a factores externos. Y esa cesión constante nos debilita, nos vuelve vulnerables, dependientes de la validación y del respeto ajeno para conservar nuestra paz. Si se comprende que el insulto, por hiriente que sea, no tiene un peso real si no se le otorga, entonces se abre la posibilidad de vivir con más ligereza, sin cargar con la opinión de los demás, sin desgastar la energía vital en luchas innecesarias. Sin embargo, es cierto que hay momentos excepcionales en los que callar puede ser interpretado como una forma de aceptación o de sumisión, y en tales situaciones, levantar la voz para defenderse no solo es válido, sino también digno. Pero esas situaciones son la excepción, no la norma, y deben manejarse con sabiduría y no con el fuego de una emoción desbordada. En el fondo, cada persona tiene que preguntarse si de verdad vale la pena responder ante cada provocación, o si, por el contrario, es más valioso conservar la calma, la dignidad y la energía para cosas que realmente importan. Hay quienes, como yo en ciertas ocasiones, encuentran una especie de diversión en contestar a los insultos, en jugar con las palabras, en demostrar con sarcasmo o ironía que no han sido heridos. Y aunque puede ser una experiencia momentáneamente satisfactoria,
Lo cierto es que esa actitud también implica un riesgo, pues las reacciones del otro pueden intensificarse y llevar la situación a terrenos peligrosos. Lo que empieza como un juego verbal puede terminar en un conflicto físico o en un drama emocional innecesario. Por eso, incluso cuando el ego nos empuja a responder, cuando la vanidad nos susurra que debemos imponernos, es preferible tomar un respiro y recordar que no todo combate merece nuestra atención, que no toda provocación es una invitación válida a participar. Ser sensato implica saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo intervenir y cuándo simplemente seguir adelante sin mirar atrás. La fuerza no está en reaccionar, sino en resistirse al impulso de hacerlo. El dominio propio, ese tesoro que el estoicismo valora por encima de todo, se cultiva en esos momentos en los que elegimos la serenidad por encima de la confrontación. Porque la verdadera fortaleza no se expresa con gritos ni con respuestas afiladas, sino con la serenidad de quien ha conquistado su mundo interior y ya no necesita probar nada ante los demás. La paz que se logra al ignorar un insulto, al comprender que no nos define, es infinitamente más poderosa que la efímera satisfacción de devolver la ofensa. En ese gesto silencioso habita la sabiduría del que ha elegido vivir con propósito, sin dejarse arrastrar por las mareas del juicio ajeno. A pesar de que los insultos pueden resultar molestos, hirientes o incluso amenazantes, la distancia que los separa de una agresión física suele ser lo suficientemente amplia como para permitirnos aplicar el discernimiento y elegir no reaccionar impulsivamente. Esta brecha entre la palabra y el acto nos brinda el margen necesario para tolerar ciertos comportamientos ofensivos sin perder la compostura ni comprometer nuestra paz interior. Comprender esta diferencia no es un acto de debilidad, sino una muestra de sabiduría. Permite que mantengamos la estabilidad mental en medio del caos verbal y que más allá del ruido podamos continuar con nuestro camino sin enredarnos en confrontaciones inútiles. No se trata de resignarse pasivamente a las ofensas, sino de reconocer que no todas las provocaciones merecen nuestra atención, que nuestra energía es limitada y que vale más preservarla para causas más elevadas que para responder a alguien cuya intención es meramente desequilibrarnos. Cada insulto es distinto y por lo tanto también lo debe ser nuestra forma de responder, si es que decidimos hacerlo. Lo primero que me viene a la mente cuando alguien me lanza una ofensa no es la ofensa en sí, sino una pregunta fundamental que me ayuda a tomar perspectiva y conservar el control. ¿Con quién estoy tratando? Esta simple interrogación tiene un poder revelador. Muchas veces basta observar el comportamiento del agresor para entender que estamos ante alguien que no ha desarrollado su inteligencia emocional, que reacciona desde la ignorancia, la frustración o el dolor personal. Y si ese es el caso, ¿realmente vale la pena detenerse a debatir con él? ¿No es acaso más sensato evitar el desgaste innecesario y seguir nuestro camino con la cabeza en alto? Tratar de convencer a alguien que ni siquiera comprende la dimensión de sus palabras es tan infructuoso como intentar razonar con el eco de una caverna. Es una pérdida de tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso del que disponemos. Para fortalecer esta actitud de ecuanimidad ante los insultos, existe una herramienta poderosa que el estoicismo recomienda con frecuencia: la visualización negativa. Este ejercicio mental, que abordé más a fondo en el video titulado 7 ejercicios estoicos para la paz interior, consiste en anticiparse a los posibles contratiempos del día, incluyendo las ofensas, con el fin de desactivarlas antes de que ocurran. Al imaginar que podríamos recibir críticas, desprecios o palabras duras a lo largo del día, nuestra mente se prepara, se entrena, se inmuniza. Y así, cuando llega el insulto real, ya no nos toma por sorpresa ni nos golpea con tanta fuerza. En lugar de reaccionar con furia, lo miramos como una posibilidad previamente contemplada, como un acontecimiento esperado que no tiene el poder de alterarnos. Esta práctica no elimina la realidad del insulto, pero sí reduce su impacto, y eso nos da una ventaja inmensa frente a quienes viven a merced de sus emociones. Sin embargo, no todos los insultos se quedan en lo verbal.
Hay situaciones en las que la hostilidad verbal se convierte en una antesala de la agresión física. Cuando la furia de alguien va más allá de las palabras y se manifiesta en forma de empujones, golpes o amenazas reales, nos enfrentamos a un dilema ético y práctico. ¿Debemos responder con violencia o hay una alternativa que no implique traicionar nuestros principios? La respuesta la encontramos en la sabiduría de Séneca, uno de los más grandes pensadores del estoicismo. En una de sus cartas a Lucilio, titulada Sobre la ira, reflexiona con profundidad sobre el valor de la contención. Afirma que el conflicto solo se mantiene mientras ambas partes están dispuestas a participar. Si uno de los involucrados decide no responder, el enfrentamiento pierde fuerza, se diluye, se apaga por falta de combustible. Puede que el agresor parezca ganar en el momento, pero como explica Séneca, en realidad ha fracasado, porque su objetivo era provocar una reacción y no la ha conseguido. El control del otro se basa en nuestra reacción, y al negarnos a darle lo que busca, le arrebatamos el poder. Séneca ilustra esta enseñanza con una enseñanza poderosa. Si alguien te golpea y tú decides retirarte, te salvas no solo del golpe inicial, sino de toda una cadena de violencia posterior. En cambio, si decides devolver el golpe, le das al otro la oportunidad y la justificación que necesita para continuar atacando. Entras en su juego y te vuelves parte del problema. La sabiduría está en saber cuándo retirarse, en reconocer que no hay gloria en continuar una pelea que solo alimenta el ego de alguien que ya ha perdido el control. La retirada consciente no es cobardía, es estrategia, es fuerza silenciosa. No todos los conflictos se resuelven con enfrentamiento. Algunos se disuelven con indiferencia, con serenidad, con la firmeza de quien se niega a caer en la trampa del odio. Aceptar esta forma de pensar no es sencillo, especialmente en una cultura que glorifica la respuesta inmediata, la confrontación directa y la necesidad de no dejarse pisotear. Pero el estoicismo nos propone una alternativa más profunda, una que no se basa en aparentar fortaleza, sino en ser realmente fuertes. Y esa fortaleza nace del autocontrol, de la paciencia, de la capacidad de mirar más allá del momento presente y actuar con una visión más amplia. En un mundo donde todos parecen estar listos para pelear, tener la calma para no hacerlo es el acto más revolucionario y valiente que uno puede elegir. Cuando tomamos esta actitud reflexiva, suceden dos cosas muy valiosas. Por un lado, evitamos el desgaste emocional innecesario que suele seguir a una reacción airada. Y por otro, abrimos la puerta a un aprendizaje que de otro modo habríamos ignorado. Esta práctica nos convierte en personas más equilibradas y más conscientes de nuestras propias áreas de mejora. Porque al final, ¿qué sentido tiene sentirse herido cuando uno puede decidir crecer en lugar de sufrir? En este punto, la enseñanza de Epicteto se vuelve especialmente útil. Él nos recuerda que no es la acción del otro lo que realmente nos hiere, sino el juicio que nosotros hacemos sobre esa acción. El insulto no habita en las palabras pronunciadas, sino en el lugar donde esas palabras resuenan dentro de nosotros. Si ese lugar está cargado de inseguridad, orgullo o necesidad de aprobación, entonces el comentario ajeno será como un puñal. Pero si ese lugar ha sido cultivado con fortaleza interior, autoconocimiento y serenidad, entonces el mismo comentario pasará sin dejar cicatriz. Una de las maneras más simples y efectivas de aprender a soltar es observar a los animales. Ellos discuten, se agreden, se hieren incluso, pero pocos minutos después se comportan como si nada hubiera ocurrido. No almacenan rencores, no reviven lo pasado, ni lo convierten en parte de su identidad. Viven el presente con total intensidad y con total libertad. En ese sentido, los animales encarnan una forma instintiva de estoicismo. Nosotros, en cambio, acumulamos agravios, los repasamos mentalmente, los convertimos en historias que justifican nuestro enojo perpetuo. Creemos que merecemos una vida perfecta y sin fricciones. Una expectativa que ha sido reforzada por los medios y por una cultura que idolatra el bienestar constante. Pero la verdad es que el mundo está lleno de imperfecciones y las relaciones humanas rara vez estarán alineadas completamente con nuestras expectativas. Aceptar
que no tenemos derecho a una vida sin tropiezos es un paso esencial hacia la libertad interior. Lo que otros dicen o hacen no depende de ti. Lo que sí depende enteramente de ti es si decides ofenderte o no. Esa elección es tuya y solo tuya. Aprender a soltar, a dejar pasar lo que nos suma, a elegir la paz sobre la razón, es una de las decisiones más sabias que puedes tomar. Cuando logres hacerlo, caminarás con más ligereza por la vida. No porque todo sea más fácil, sino porque habrás elegido dejar de cargar con lo innecesario. Y en ese espacio libre de resentimientos, podrás dedicar tu energía a las cosas que realmente importan, aquellas que construyen, que elevan, que te acercan más a la persona que deseas ser. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este contenido te ha sido útil o te ha hecho reflexionar, te invito a apoyar el canal dándole like al video, suscribiéndote para no perderte futuros contenidos y activando la campanita para recibir notificaciones. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios, especialmente si decides compartir la frase de compromiso que mencionamos al inicio. Y si conoces a alguien a quien este mensaje le pueda servir, no dudes en compartirlo. Nos vemos en el próximo video.